En esta mañana sobre este tema, ¿qué es la obra misionera? Sé que ustedes el mes pasado creo que tocaron el tema. Nosotros estamos terminando de hablar de misiones. Entonces traigo fresquito el tema y quiero repasar con ustedes. Nada nuevo, todo ya lo sabemos, lo conocemos, pero dijo el apóstol Pedro que él no se cansaría de repetir las mismas cosas, ¿verdad? A los hermanos, y somos olvidadizos, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces queremos hablar esta mañana, hermanos, sobre qué es la obra misionera. Y antes de comenzar, me gustaría escuchar un poquito de ustedes. ¿Qué piensan sobre la obra misionera? ¿Qué es la obra misionera? ¿Para quién es la obra misionera? ¿Qué me pueden decir ustedes, hermanos? A ver, veamos. Alguien voluntario que quisiera participar esta mañana. ¿Qué entiende usted por la obra misionera? Adelante, hermano. Cuando Jesús antes de partir nos dio esa misión a los 12, Ok, de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio ok, a todas las criaturas, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él estará con nosotros todos los días. Y amén, hoy mandó un mensaje a todos, incluso a muchas personas que predican el Evangelio, para que también todos se animen, porque de ellos sale fruto para nosotros y para Dios ok, principalmente, pero si no hacemos la obra, es como el que siembra, sembramos la semilla, incluso como dice ahí, si sembrar la semilla, y todo lo que nazca de la semilla, y el fruto se ve, primeramente es para el Señor, y de ahí amén, empezamos lo que sembramos, nos da gozo de ver el fruto que amén. sale de ellos. Sí, gracias. Excelentes comentarios y acaba de mencionar un pasaje clave que ahorita vamos a utilizar. ¿Alguien más? ¿Qué es la obra misionera, hermano Ortega? Yo tengo entendido que es la manera que instituyó nuestro Señor, porque hubo 70 personas que mandó Él a predicar acerca del reino de Dios. Entonces yo digo que el principio es que compartamos el Evangelio, el propósito que tiene de que conozcamos a Dios, quién es Dios, por qué es Dios. Yo creo que para mí ese es el propósito de que un misionero vaya a otras partes, vaya a hablar acerca de un Dios, que ya tuvo la bendición de Amén, conocerlo. Que luego hace que lo compartamos, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. amén, amén. ¿Ustedes tienen un fondo misionero? Sí, Sí, ¿verdad? Apoyan mensualmente, ¿verdad? Y veo allá atrás, ¿verdad? Varias fotos, varios ministerios representados, misioneros que están sirviendo, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué apoyamos? ¿Por qué damos de nuestros ingresos a este fondo de misiones? ¿Qué es misiones? Acaban de dar muy buenos comentarios. ¿Alguien más? ¿Qué es misiones? ¿Qué es la obra misionera? Sí, hermano. como no, debemos tener en claro, como dijeron los hermanos, es un mandato de Dios, es algo que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Y sobre todo, hermano, también como dice Pablo, para que nosotros empecemos a apoyar, ¿sí? Para que podamos apoyar tanto económicamente como en oraciones a esos hombres que salen dejando sus lugares, su familia incluso, y como dice también Pablo, solamente para que nuestro culto vayamos haciendo cuenta, dice allá en el cielo, por lo que damos nosotros, nos dan una palabra a dar generosamente para. ¿Eh? No lo especifica así palabra misionera, pero pues esa es un referente que tenemos. Excelente, excelente, excelente. Sí. También la obra misionera es muy importante para nosotros porque hay misioneros que van a donde nosotros no podemos ir. Ujú. Y ya muchas veces con edad menos,
misionera, porque nosotros no podemos ir hasta allá. Y ese es un gran punto para la obra misionera. Entonces, que la obra misionera es los que salen a predicar fuera de la casa de nosotros. Ok, acá, bien, excelente. Van añadiendo buenas ideas y vamos teniendo una mejor idea de qué es misiones. Sí, hermano. Pues el Señor aquí en Mateo 28, el 18, dice, Jesús se recuerda, habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Ok. Id y hacer discípulos. Y allá añade por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Excelente, excelente. Amén, amén. Un último comentario antes de entrar sí, hermana. Okay. Amén, amén. Excelente, excelentes comentarios, excelentes comentarios. Sabe, mucha gente tristemente tiene un mal entendimiento de qué es misiones. Algunos ven a los misioneros o ven el tema de misiones como un asunto de pediches. Ahí vienen a pedir dinero, hay dinero otra vez, siempre andan pidiendo dinero. O vemos a los misioneros como personas pobrecitas. Ay, pobrecito el misionero, va a ir a África, ¿verdad? Allá van a comer chango, y ay, pobrecito, ¿verdad? Van a sufrir. O vemos el tema de misiones como nada más dar dinero para que otros vayan. Y ya cumplí con misiones. Y miren, hermanos, queremos entender bíblicamente qué es misiones y también, hermanos, cuál es nuestra parte como iglesia, pero también como individuos. Las misiones tiene que ver, hermanos, con la iglesia como un colectivo, como un cuerpo, como una unidad, juntos apoyando entre todos, pero también tiene que ver de forma individual. Tenemos responsabilidad como iglesia y tenemos responsabilidad individual en el tema de misiones. Y queremos ver esto, queremos entender esto. Entonces, para esto, hermana, por favor, dale ahí la siguiente. Para esto, tengo una definición muy sencilla. Creo que puede haber mejores definiciones de qué es misiones, de qué es la obra misionera. Y a ver, léala conmigo. Dice, es el plan de Dios por medio del cual la iglesia local cumple con su comisión, hacer discípulos, para la gloria de Dios hasta que Cristo venga. Ok. Es el plan de Dios por medio del cual la iglesia local cumple con su comisión para la gloria de Dios hasta que Cristo venga. Vamos a desmenuzar esta definición. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta definición? Bueno, vámonos por partes. Primero, para entender misiones, hermanos, en primer lugar debemos entender que este es el plan de Dios. Misiones, hermanos, no se trata de que se le ocurrió a un hombre, no es que se le ocurrió a un pastor, no es que se le ocurrió a un día a una persona. No, hermanos, creemos que misiones, la obra misionera, tiene que ver con la voluntad de Dios manifestada a través de su palabra. Creemos, hermanos, que misiones viene en la palabra. No encontramos la palabra misiones, ¿verdad que no? Como no encontramos tampoco la palabra Trinidad. Pero la verdad está enseñada en las Escrituras. ¿Sí? Entonces, dale, hermana, por favor. Misiones, hermanos, es el plan de Dios. Este plan, hermanos, tuvo su origen en Dios, no en los hombres, no en una persona, no en un movimiento, no es la iglesia bautista. No, hermanos, es Dios.
Y podemos ver, hermanos, en la palabra de Dios que desde la eternidad pasada, Dios ya había trazado un plan para salvar al hombre de sus pecados. Mire lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Por favor, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 2. ¿Sí está conmigo? Alguien que lo lea, por favor. Capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, por favor. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni aún subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos lo reveló. ¿Qué nos reveló por el Espíritu Santo? Dice versículo 9, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estos versículos, y ahorita no por el tiempo no vamos a estudiar más el capítulo 2, pero están hablando cómo es que Dios preparó su revelación. Y Dios decidió darnos, hermanos, a través de su Santo Espíritu, en la revelación del mensaje del Evangelio. ¿Cómo es que ahora nosotros, a través de Cristo, podemos encontrar salvación, vida eterna, justificación? Y este es el mensaje que Pablo predicaba, un mensaje que fue revelado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. ¿Alguien más, por favor? Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A eso les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo que el mensaje y las verdades del Evangelio, la justicia que es por la fe, por pura gracia, es un tema, es un mensaje que Dios ya había preparado, había anticipado. Es más, Dios ya había anunciado y había dado ciertos verdades reveladas en el Antiguo Testamento por medio de los profetas sobre esta gracia, sobre la salvación, el plan de Dios para salvar a los hombres de sus pecados por medio de Jesucristo, por pura gracia. Esto es algo que Dios ya tenía preparado. Es un plan que Dios, hermanos, preparó y Dios ha ido cumpliendo. Me gusta como alguien dijo que el Antiguo Testamento presenta o nos da la preparación para el Mesías. Los evangelios nos anuncian la llegada del Mesías. Las epístolas nos hablan sobre o nos explican la obra del Mesías, y Apocalipsis nos revela la gloria y el triunfo final del Mesías. Todo, hermanos, es el mismo plan desde el principio. ¿Se acuerda Génesis 3:15? Dios inmediatamente cuando el hombre pecó, Dios dijo que de la mujer nacería uno que vencería a la serpiente y daría un golpe en la cabeza a la serpiente, un golpe mortal. ¿Quién es ese uno que vendría de la mujer? Cristo. Desde Génesis 3:15 vemos eso. Es el plan de Dios desde la eternidad pasada. Dios había planeado salvarnos. Hermanos, y misiones tiene que ver con esto. Desde la eternidad pasada, Dios ya había hecho un plan
para redimir, perdonar los pecados de los hombres y de todas las naciones, no nada más de Israel. Israel ocupa un lugar especial en el corazón de Dios, pero todas las naciones. Mire lo que dice, es el Salmo 60 y no lo apunté, este Salmo 67, sí. Mire lo que dice el Salmo 67:1, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos. Miren, hermanos, es el plan de Dios. Dios no nada más quería que los de Hermosillo conocieran el Evangelio. Dios quiere que todos los pueblos, todas las etnias, todo lugar, hermanos, conozcan del Evangelio. Hermanos, es el plan de Dios. Y hermanos, en este plan Dios ha provisto de su palabra, nos ha revelado su palabra, nos ha dado la promesa, la preparación y la venida del Señor. Este plan incluye la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Incluye la provisión del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dijo Jesús antes de ascender a sus discípulos en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También, hermanos, Dios instituyó por eso la iglesia. Es uno de los propósitos de la iglesia, la obra misionera, hermanos. Este plan responde al cómo es que la iglesia precisamente va a cumplir con uno de sus propósitos principales, la gran comisión. Y ese es el segundo punto aquí, por favor, Priscila. Acuérdese de esto. La obra misionera, en primer lugar, es el plan de Dios. Número 2, es el plan por medio del cual la iglesia cumple con su comisión. Ahora, ¿cuál es esta comisión? Ahorita lo mencionaron varias veces. Mateo 28, 18 al 20, un pasaje sumamente conocido, hermanos. ¿Sabe? Por mucho tiempo, creyentes pensaron que estas palabras eran mandamientos únicos que fueron dados solamente a los discípulos y a los apóstoles de este tiempo. Y durante siglos, hermanos, muchos cristianos callaron y guardaron silencio. Una vez un misionero, un hombre se levantó ahí en Inglaterra y dijo: voy a ir a predicar a la India. Y alguien le dijo: pues si Dios quiere que en la India sean salvos, pues Dios se va a encargar de que sean salvos. ¿Tú a qué vas? Y eso dijeron. Porque pensaron, hermanos, que estos versículos eran solamente para los 12 apóstoles y nada más. Pero, hermanos, esta comisión, esta ordenanza que encontramos aquí fue dado, hermanos, para los discípulos de Cristo en todos los tiempos, para la iglesia, para nosotros. Cristo dijo aquí, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Miren, hermanos, se nos dio una comisión. Ahora, ¿cuál es la comisión? Dice ir, bautizar y enseñar. Pero saben, hermanos, gracias, sí, el verbo principal aquí no es ir, tampoco es bautizar
y tampoco es discipular o enseñar. La labor principal, el verbo principal aquí, hermanos, es hacer discípulos, ¿verdad? Hacer seguidores de Cristo. Un discípulo es un seguidor. En los tiempos antiguos del apóstol Pablo, en los tiempos bíblicos, la cultura griega, hermanos, había inundado todo el mundo civilizado. Y parte de la cultura griega era el tema de los maestros, filósofos y sus discípulos. Cuando un filósofo comenzaba a enseñar, iba a una parte de la plaza pública y ahí empezaba a hablar en público sobre sus ideas. Y entonces, conforme enseñaba, iba ganando a estudiantes. Y luego, hermanos, esos estudiantes que seguían a ese filósofo, a ese maestro de filosofía, comenzaban a copiar la forma de vestir del filósofo, copiaban la forma de comer del filósofo, copiaban la manera de hablar del filósofo, de tal manera que cuando veían a una persona caminando y decían, miran, ese es discípulo de tal filósofo, porque se viste, porque camina, porque habla, porque come como el filósofo. ¿Sí está conmigo? Y de ahí viene la idea de hacer discípulos o de los discípulos. Un maestro seguido, imitado por sus seguidores. Sí. Sí, exacto. Sí, exacto. Básicamente eso es un discípulo, un imitador. Y hermanos, el llamado es a ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, que otros también sigan a Cristo y lo imiten. Y hermanos, la tarea, la comisión, hermanos, es hacer discípulos. ¿Y cómo cumplimos esta comisión? Yendo, bautizando y enseñando o discipulando. Entonces, hermanos, es el plan de Dios, por medio del cual la iglesia cumple con su comisión. ¿Cuál es la comisión? Hacer discípulos. Ahora, ¿hacer discípulos en Hermosillo? No, dice versículo 19, a todas las naciones, a todos los pueblos. La palabra aquí para naciones es la palabra etnos en el griego, significa etnia. A los yaquis, a los pimas, a los seris, a las etnias en África, a los pueblos en Europa, en Asia. Hermanos, es hacer discípulos en todas partes, a todo el mundo, a cada criatura, hermano. Imagínese la tarea que tenemos por delante. Alguien me dijo que el mundo ahorita tiene más de 8,000 millones de personas. Imagínese. Dios quiere salvar a esa gente, que le conozcan, que le alaben, que le adoren. Y la comisión se nos dio a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? Yendo, bautizando, enseñando o discipulando. Ahora, ¿para quién fue esta comisión? Mencionaba esto ahorita, Priscila, por favor. Hermanos, esta comisión fue dada a la iglesia como el cuerpo de Cristo representada en todo el mundo y en todos los tiempos. Pero también estamos hablando, hermanos, de la iglesia local. Fue a la iglesia local, hermanos, a la que se le dio la tarea de promover el evangelio en todo el mundo y hacer discípulos. Es la iglesia la que capacita a los que irán. La iglesia es local, es la que envía a los que irán. La iglesia local promueve, hermanos, viajes misioneros. La iglesia local promueve programas de evangelismo. La iglesia local sostiene la obra misionera. Y mire, me interesa este versículo, Filipenses 4:10.
precisamente hablando de este punto. Filipenses 4:10. Mire, el apóstol Pablo está tomando tiempo para dar gracias a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos, hermanos, le ha mandado una ofrenda. Y mire lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, estamos viendo precisamente una iglesia que entendió este asunto, hermanos. La iglesia, la obra misionera necesita ser financiada por iglesias locales. Y mire, lo que vemos aquí es Pablo dando testimonio de la iglesia de Filipos, cómo es que una y otra vez mandaron ofrendas para las necesidades del apóstol Pablo, que estaba de lleno, hermanos, dedicado a la predicación del evangelio. Y en este caso, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, acuérdese que Pablo estaba en la cárcel. Y los hermanos de Filipos le mandaron una ofrenda a la cárcel. Y Pablo desde la cárcel seguía predicando. Mire, ¿sabe que yo he escuchado de misioneros que precisamente pasan por esta situación? Los mandan a la cárcel por predicar el evangelio. Y en la cárcel, hermanos, siguen predicando. Qué tremendo. Pero había una iglesia que entendió su parte. ¿Para quién es la gran comisión? ¿Quiénes tienen parte en esto? Pues hermanos, la iglesia local. Mire, los misioneros que van a ir a predicar a África, a China, a Europa, a Sudamérica, no van a ir al gobierno. No van a pedirle apoyo a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. ¿Verdad que no? Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ajá, exacto. Exacto, sí, ajá. No, Dios no le dio la responsabilidad al gobierno de extender el evangelio, nos lo dio a nosotros los cristianos, a la iglesia local. Por eso, hermanos, damos, por eso oramos por misiones, por eso apoyamos los programas evangelísticos de la iglesia. Mire, hermano, cuando, no sé si ustedes lo hacen, pero nosotros por lo menos una vez al año intentamos salir a un hospital, salir a llevar café, chocolate, pan y predicar ahí en el hospital. Mire, hermanos, ese es uno de los buenos momentos que como iglesia podemos participar en este asunto. Dando a misiones, orando, hermanos, por misioneros. Vienen misioneros, nos dejan las tarjetas, hermanos, son para que los recordemos en oración, porque esta comisión fue dada a la iglesia en todo el mundo, pero también a la iglesia local y hermanos, a cada creyente de forma individual. A lo mejor usted no puede ir a China, pero podemos orar por los misioneros en China,
¿verdad? A lo mejor nuestra salud no nos permite, nuestras fuerzas, nuestra economía no nos permitiría ir a África, pero podemos orar por los que están en África predicando, ¿verdad que sí? ¿Apoyan algún misionero a África, hermanos? A los trianos, qué bendición. A los Díaz, amén. A la familia Luna los apoyan. Próximo. Amén. Ok. Pues miren, hermanos, podemos orar también por ellos, orar por la familia Triano. El domingo pasado vino a nuestra iglesia un misionero a los Chamul, no es Chamula, a los en Nayarit, los huicholes, misionero, y él es huichol, habla huichol, y ha estado en la sierra entre Nayarit y Jalisco predicando a los huicholes por 30 años. Y sabe, hermanos, nos estaba platicando cómo lo arrestaron varias veces en los indígenas, los líderes indígenas en la sierra, por predicar el evangelio. Necesitamos, hermanos, orar por ellos. A lo mejor no tenemos muchos recursos, a lo mejor no tenemos la fuerza, Dios no nos llamó a África, pero cada creyente puede orar por los misioneros. Podemos ofrendar individualmente. Podemos también, hermanos, hacernos responsables y predicarle a nuestra gente aquí, a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los nietos, a los sobrinos, a los hijos. No, pastor, es que si les digo, se van a ofender, pastor. Mire, ¿qué prefiere? ¿Que se ofendan y que usted hizo lo posible por ayudarles a conocer el evangelio, o que se vayan al infierno porque usted no quería ofenderles? ¿Verdad? Mire, son palabras duras, fuertes, pero son verdad, hermanos. ¿Quién le va a hablar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a los sobrinos? ¿Quién sino nosotros? Sí. Sí, somos llamados para llamar a otros. Amén, amén. Excelente, excelente. Sí, somos llamados a eso, hermanos. Podemos hacer nuestra parte porque cada individuo dentro de la iglesia tiene parte y es llamado a llamar a otros, a hablarle a otros. Oh, hermanos, podemos también participar en esto, en el trabajo de enseñar y discipular a otros. Oh, hermanos, la obra misionera es el plan de Dios por medio del cual la iglesia local cumple con su comisión. ¿Cuál es la comisión? Hacer discípulos, yendo, bautizando, enseñando, ¿verdad? Ahora, no solamente es la iglesia cumpliendo con su comisión, sino también, hermanos, el asunto, hermana Priscila, le seguimos, el propósito final, por lo que, me brinqué aquí este punto, hermanos, en cuanto a la gran comisión, hermanos. Esta comisión que Dios nos dio, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. Tenemos la autoridad de Dios. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y tenemos la autoridad de Dios. ¿Y con qué autoridad vienes a hablar aquí en la plaza pública? Bueno, pues con la autoridad de Dios. ¿Con qué autoridad vienes a tocar puertas? Bueno, pues con la autoridad de Dios. ¿Quién te crees? Yo no me creo nada, pero el Señor me habló, me mandó a hablar de Cristo. Tenemos su compañía. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos también, hermanos, el poder de Dios. Ahí en Hechos 1:8 otra vez, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo lo que necesitamos para la gran comisión, Dios nos lo ha provisto. Qué bendición, hermanos, que Dios no nos envía solos y a la buena, ¿verdad? A ver cómo te va, tú arréglatelas. No. El Señor nos envía
y nos provee de todo lo que necesitamos. Y ahora, hermanos, la obra misionera es el plan de Dios por medio del cual la iglesia local cumple con su comisión. ¿Y cuál es el propósito final de todo esto, hermanos? Hacer iglesias enormes, bonitas, llamativas, que la iglesia tenga un nombre y sea famosa y reconocida. No, hermanos, tener llenas y mucha gente, lo que queremos es sí y no. El propósito final por el que estamos aquí y por el que queremos predicar y hablar de misiones, hermanos, es para la gloria de Dios. Iglesias grandes son un edificio. Ajá. Nosotros tenemos para gente a hacer, a edificar a la gente Sí. que aprendan. Amén. Sí, sí, excelente. Queremos, como mencionábamos ahorita, ¿verdad? Enseñar que guarden y discipular y a edificar a la gente, el cuerpo de Cristo. Pero al final, todo lo que redunda, hermanos, y lo que estamos buscando es que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido, adorado y servido. Mire, hermano, qué tristeza que hay gente adorando piedras. Cuando hace años mi esposa, éramos alumnos en el instituto, mi esposa y la familia, hermano Isaac Luna y un grupo de alumnos del instituto fueron a África, a un viaje misionero. Y algo que les impactó fue ver que había una piedra sin forma. Era una simple piedra enorme. No tenía forma de nada. Nada más estaba grandotota. Y eso era un Dios ahí para la aldea donde estuvieron predicando. Llevaban comida, llevaban arreglos, llevaban flores, llevaban ofrendas a una piedra, hermanos, que no tenía forma de nada. Otros adoran, hermanos, imágenes huecas de yeso o de otros materiales. Pero no conocen, hermanos, al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a Atenas y dijo, veo que ustedes son muy religiosos y veo que tienen altares para todos los dioses y tienen un altar al Dios no conocido? Y Pablo les dijo, miren, de ese Dios al que ustedes no conocen, vengo a hablarles. Y hermanos, es impresionante cómo hay gente que nunca han escuchado del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. La meta, hermanos, es que conozcan a Dios y que glorifiquen a Dios. Miren lo que dice Isaías 48:9. Vamos a buscar estos versículos, por favor. Alguien que lo lea. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprenderé, para no destruirte. Por amor, ¿qué? De mi nombre, dice. Es por amor a Dios. Dios está buscando su propia gloria, su propia exaltación, que Él sea reconocido. Y dice Dios, es lo que hago, lo hago por amor a mi nombre. Mire lo que dice Romanos 15:7, por favor. Romanos 15:7. Para gloria de Dios. Mire lo que dice Efesios. Bueno, mire, hermana, ¿puedes seguir leyendo allí, por favor? Hasta el versículo 12. Mire lo que dice.
Mire, hermanos, qué hermoso pasaje. Dice versículo 8 que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, Jesús vino y se sometió a todas las leyes y preceptos judíos, religiosos. Se sometió a la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Y luego dice que hizo todo esto para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Oh, hermanos, el plan de la redención al final es para que Dios sea glorificado por su misericordia. Usted y yo fuimos alcanzados por el Evangelio para que Dios sea conocido por su misericordia y sea glorificado, hermanos. Mire lo que dice Efesios. Efesios, capítulo 1. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha y delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Oh, mire lo que dice, hermanos, versículo 11, por favor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué dice? Para alabanza de su gloria. Miren, hermanos, todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué damos a misiones? ¿Por qué queremos que la gente en China escuche de Cristo y se haga un discípulo de Cristo? Como decía la hermana María de Jesús, por compasión, pero también, hermanos, para que Dios sea glorificado. Las dos, por compasión, pero para que Dios sea glorificado. Qué tristeza, hermanos, que hay tanta gente con un vacío en su corazón. Y hermanos, el único que puede llenarles es Cristo. El único que puede hacer la diferencia en sus vidas es Cristo. Dios quiere que ellos vivan, la gente, los hombres vivan para su gloria, porque ahí hay gozo, hay plenitud de vida. Hermanos, para la gloria de Dios. Misiones tiene que ver con que todos los pueblos conozcan a Dios y le adoren, y le alaben y le reconozcan. Es para su gloria. Y por último, hermana Priscila, por favor, la obra misionera, hermanos, es hasta que Cristo venga. ¿Cuándo vamos a terminar de predicar, de hablar de Cristo, de dar a misiones, de enviar misioneros y financiar su trabajo entre los huicholes, entre los en África, entre donde estén? Bueno, hasta que Cristo venga, hermanos. Cristo prometió que vendría por su iglesia. Exacto. Maranata, ¿verdad? Cristo viene y esperamos que Cristo venga pronto. Queremos, hermanos, que Él nos lleve a casa. Porque, por cierto, hermanos, dice el apóstol Pablo en Filipenses,
que nosotros somos, esta no es nuestra casa, somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos que Cristo venga. Pero mientras Cristo viene, hermanos, predicamos. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26? Por favor. Bien, mire, es interesante que el apóstol Pablo está enseñando y corrigiendo errores sobre el tema de la cena del Señor. En la iglesia de Corinto se desviaron y estaban haciendo cosas bárbaras. Y entonces Pablo está enseñando sobre la cena del Señor y termina diciendo esto, que cuando celebramos la cena del Señor y recordamos su muerte, su sacrificio y su cuerpo y quebrantado, su sangre derramada, estamos anunciando la obra del Señor y estamos anunciando la venida del Señor. Y esto se va a hacer, hermanos, hasta que Cristo venga. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 15. Alguien que lo lea, por favor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Es segunda de Pedro 3, 8. Sí, segunda de Pedro 3, 8. Sí. El Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya el Señor vendrá con la buena noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos de la tierra, y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues todas estas cosas que se desechan, ¿cómo no habéis vosotros a tal instante que los habéis vivido? Esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados en furia. Pero nosotros esperamos en la promesa sobre los nuevos y de la nueva, los cuales no harán justicia. Por lo cual, amados, estando de esas cosas, procurar con diligencia, ser admirados por él sin mancha y reconocidos sin pecado. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Oh, hermanos, Cristo viene. Y si no ha venido, hermanos, dice Pedro, es porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Pero Cristo viene. Él no viene en tiempo, pero en velocidad, rápido. Sí, exacto, ajá. Viene en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice las Escrituras. Y hermanos, pero si no ha venido es porque todavía está dando oportunidad para que la gente escuche el Evangelio. Sí, así es. Y hermanos, entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de predicar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de financiar misiones? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de enviar misioneros? Hermanos, hasta que Cristo venga. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos. Hay que seguir, hermanos, empujando y animando y haciendo nuestra parte en lo individual, pero también, hermanos, como cuerpo de Cristo. Y entonces, hermana Priscila, la definición al principio, por favor, si me ayudas. ¿Qué es la obra misionera, hermanos? Es el plan de Dios por medio del cual la iglesia local cumple con su comisión para la gloria de Dios hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué les parece la definición? ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
Que el Señor nos ayude, hermanos, entonces a entender que tenemos responsabilidad y parte en la obra misionera, aunque no seamos misioneros. A lo mejor no vamos a ir a África, pero tenemos parte en ofrendar, en orar, en sostenerles, ¿verdad? Económicamente. También, hermanos, mire qué bendiciones a veces cuando uno como siervo de Dios recibe mensajes de teléfono de algún hermano: hermano, estoy orando por ti. Qué bendición. Podemos, hermanos, participar en mandando mensajes de textos a los misioneros. Ahí en las redes sociales decirle: misionero fulano, estoy orando por ti. Recordar los cumpleaños de la familia de los misioneros. Qué bendición es cuando alguien se acuerda de que uno cumplió años, ¿verdad? Ahora imagínate los misioneros que están allá en el campo, muchas veces sin familia, solos, a los que están comenzando desde cero una obra y que alguien se acuerde de que cumplieron años. Les manda felicitaciones. Hermanos, hay tantas formas en que como individuos podemos participar en la obra misionera, porque tenemos todos responsabilidad. Entonces, que el Señor nos ayude.